El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula En el tiempo de Dios todo es perfecto. Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiere decir que el hombre no entiende la obra que ha hecho Dios en el mismo hombre. Vivimos en un mundo siempre cambiante. Cada día los sucesos como las condiciones de la vida humana van entreteniendo a la gente, van pasando y volviendo a pasar de un lado a otro. Y eso se convierte en una rueda. Y esa rueda de la vida, en esa rueda de la vida, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de buscar y tiempo de perder. Y algunos de estos cambios se deben únicamente a la mano soberana de Dios y otros cambios dependen de la voluntad del hombre. En la dimensión del cielo hay movimiento sin cambio, pero en la dimensión debajo del sol todo cambia. Pero hay dos sucesos entre los cuales fluye o circula tu vida. Y es entre lo temporal y lo eterno. Pero si sabemos adoptar una actitud positiva y tomar la mejor decisión, también podemos percatarnos y reflexionar que el alcance de lo eterno está en nuestras manos, cuando por la fe en Cristo alcanzamos la vida eterna en Él. El hombre más sabio de la historia de Israel fue Salomón. Y él fue el que escribió precisamente estas profundas palabras. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha dado a su creación tareas importantísimas. Ejemplo, el invierno se ajusta con el frío, el verano se ajusta con el calor, a la noche con el día, y el hombre se ajusta, concuerda con la eternidad. Ahora, ¿qué significa que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre? Significa que Dios ha puesto aspiraciones, esperanzas, ambiciones, ansias espirituales dentro del hombre. En Él ha puesto valores eternos que superan, que sobrepasan los valores humanos. Esto quiere decir que nada que no sea Dios puede satisfacerlo verdaderamente. La gente vive buscando la felicidad, pero la felicidad, la verdadera felicidad, está en Dios, está en lo eterno, en las cosas de Dios. ¿Qué es eternidad? Es una figura, una representación de lo eterno.
Es una vida eterna con una duración indefinida, con la que al hombre se le hace posible remontarse por encima de todas las experiencias temporales, momentáneas, efímeras, de las rutinas de la vida. Y observe que lo transitorio, lo momentáneo, lo temporal y fugaz es la causa de la insatisfacción que siente el ser humano. Pero Dios ha puesto eternidad, inmortalidad en tu corazón para que tu vida pueda elevarse por encima de cualquier insatisfacción. Con eternidad en tu corazón es que puedes descubrir la paz, la seguridad y el verdadero sentido de la vida. Pero ¿cómo puedes saber que hay eternidad en tu corazón? El asistir a una iglesia no te da la seguridad de la eternidad. Vaya a Juan 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, proporcionado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no derroche, no desaproveche su vida, mas tenga, posea, disfrute de vida eterna. No todos pueden disfrutar de la vida eterna que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Muchas personas rechazan la idea de una eternidad porque viven vidas tristes, pero la vida eterna o la eternidad no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo que se da a todos los que creen en Él como garantía de que vivirán para siempre. Muchas personas rechazan la idea de una eternidad porque viven vidas tristes, pero la vida eterna o la eternidad no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. Vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo que se da a todos los que creen en Él como garantía de que vivirán para siempre. En esa vida eterna no hay muerte, no hay enfermedad, no hay maldición, no hay demonios, no hay pecado. Cuando no conocemos a Cristo, no conocemos eternidad y por eso tomamos decisiones pensando en esta vida, pensando que esta vida es todo lo que tenemos. En realidad, esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Por lo tanto, hay que comenzar a evaluar todo lo que nos sucede desde la perspectiva de la eternidad. Hay eternidad en tu corazón, pero está dormida, está inactiva, está inerte, porque la eternidad despierta dentro de uno por medio de la fe en Cristo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay mucho para sacarle a este pasaje, muchísimo, pero lo primero es que en el tiempo de Dios todo es perfecto. Y esto que parece simple es muy importante, ya que debemos saber que todo lo que Él ha determinado para nosotros y en nosotros llega en su tiempo. No llega antes, no llega después, sino justo a su tiempo y a su hora. Y tenemos que estar listos para ese momento, que el tiempo no nos tome de sorpresa, sino que cuando llegue el tiempo del cumplimiento de nuestra vida, esté preparada para hacer lo que Dios había determinado, lo que Dios había planeado, que nos encuentre listos
para poder desarrollar el potencial que ha sido puesto en nosotros. 2. Otra de las cosas es que lo que Dios ha puesto en tu vida es hermoso. Quizás todavía estés dormido, no tengas conocimiento de ello, pero igual es hermoso. Y todos lo podrán ver, porque lo que Dios hace es bueno en gran manera. Entonces lo que tenemos que entender es que Dios ha puesto en nosotros uno de sus atributos, como ser la eternidad. Como Él es eterno, debemos tomar conciencia de que hay una puerta abierta a los recursos ilimitados e infinitos de Dios. Para nuestra mente humana, natural o carnal, esto es imposible de comprender. Pero el que descubre que tiene la mente de Cristo con todo su potencial y comparte su naturaleza, verá que desde el punto de vista de Dios, todas las cosas son posibles. Lo primero que aparece en una circunstancia, todo es negativo. No le ves salida, ni siquiera puede pensar. Pero cuando la persona se aquieta y recurre a Dios, Dios mismo le da la salida. Porque Él dijo, yo soy la puerta. O sea que la salida para cualquier situación es Cristo. Por eso es que Él quiere que tengamos conocimiento cabal de lo que nos ha dado para que podamos desarrollarlo correctamente. Es nuestra obligación conocernos a nosotros mismos y también conocer el potencial que Dios ha puesto en nosotros para hacerlo producir. Ya sabemos que los dones, las habilidades y los talentos son dadas a cada uno ¿según qué? ¿Según qué? Según la capacidad de cada uno. ¿Cuál es el potencial dentro del propósito y el plan de Dios para la vida del hombre? Primera de Corintios capítulo 2 del 9 adelante dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, escuchó, entendió, ni siquiera han subido en corazón de hombre. Esas cosas que nadie oyó, vio ni oyó, son las que Dios ha preparado, ha capacitado, ha dispuesto para los que le aman. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios mismo nos las reveló, corrió el velo, nos dejó ver a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, investiga, rebusca aún lo profundo de Dios. Y mucho, como dije antes, se ha hablado de este pasaje, pero también podemos entender de que Pablo está hablando acerca del potencial que tenemos en Dios, porque ese potencial que tenemos en Dios es ilimitado. Ese potencial es parte de su propósito para que se cumpla. Salmo 138:8. Fíjese cómo el salmista tenía tal experiencia con Dios que confiaba plenamente en Él. No cualquier cosa lo movía. El Señor dice, llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto, no desampares lo que has emprendido en mi vida. Si la gente hiciera más seguido esta oración, Dios hubiera ya puesto en otro nivel a muchos. Este plan no es raro. Es un plan revelado por su Espíritu, porque la Escritura dice que Él nos guía a toda verdad y justicia y nos hace saber todas las cosas. Vaya a Juan capítulo 14, verso 26.
Está hablando del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Dice, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, ese ayudador les enseñará todas las cosas y les va a recordar también todo lo que les he dicho. O sea, que si vos lees la palabra en un momento de crisis, ese ayudador va a venir a tu corazón y te va a hacer recordar todo lo que ya pusiste en tu corazón. Pero si en tu corazón no tienes nada, ¿de qué te va a recordar? Juan 15:15. Jesús quiere tener una relación de amigo con cada persona. Por eso dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque les di a conocer todo lo que oí de mi Padre. Entonces, Dios ha provisto para el creyente ayuda por todas partes. Si el creyente no arribó, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Así que no olviden que como líderes y padres espirituales tenemos un potencial y una responsabilidad mayor. Y Dios nos ha colocado en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para enseñar a desarrollar las diferentes capacidades y potenciales que hay en sus hijos. Todo esto tanto es para los padres como para los hijos, porque los hijos posteriormente se convierten en padres. Los padres somos como las parteras que ayudaban a nacer a los bebés. Los padres espirituales somos parteras también que ayudamos a nacer a los bebés espirituales. Somos como los ayos o tutores que a través de la enseñanza y la guía hacemos que ese potencial que hay en ese bebé nazca, brote, germine y se desarrolle saludablemente. Una planta desde pequeña necesita agua, necesita sol y a veces hasta necesita un jetapú. ¿Cuántos conocen un jetapú? Ese palo que se pone a la planta, así cuando la planta se tuerce, le ponen un palo, la amarran al palo la planta para enderezarla. Eso se llama jetapú. Pero no olviden que ese palo es el que va a enderezar la planta hacia arriba si la planta está torcida. Porque si se deja así la planta no se va a enderezar, va a crecer torcida. Entonces en la Biblia encontramos ejemplos de hombres que ayudaron a otros a desarrollar su potencial. Por ejemplo, Moisés entrenó a Josué. Y Dios le dijo a Moisés, da instrucciones a Josué, animale a este joven, a este muchacho, dale valor, porque él será quien va a ir al frente del pueblo y él va a hacer tomar posesión del país que ahora vas vos a ver. O sea que le dijo a Moisés, vos no vas a entrar a la tierra prometida. Va a ser Josué el que va a llevar el pueblo a la tierra prometida. Vos subí a este monte y de aquí lo vas a mirar. Qué buena vista tenía Moisés. ¿Cuántos la desean? 120 años y todavía veía bien. Pero Moisés había entrenado a Josué. Cuando Moisés subía a la montaña a orar, Josué estaba abajo orando. Lo entrenó para que fuera el futuro líder de Israel. Elías entrenó a Eliseo. Cuando Eliseo quería morirse por la persecución de Jezabel, le dijo, no, regresa al desierto de Damasco por donde viniste y andá y consagrá a Hazael como rey de Siria y a Jehú
nieto de Nimsi, como rey de Israel. Y también a Eliseo le dijo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, a Eliseo consagrarlo como profeta en tu lugar. O sea que un mentor es sumamente importante. Y fíjese que estos dos servían, uno a Moisés y el otro a Elías. Mardoqueo le ayudó a Esther a desarrollar su potencial. Fue Mardoqueo que la educó. Fue Mardoqueo que la enseñó. Fue Mardoqueo que le dio dirección para lo que ella iba a hacer en el reino de Persia. Jesús entrenó 12 discípulos. Bernabé le ayudó a Pablo a desarrollar el potencial que tenía Pablo en él. Bernabé también le ayudó a Juan Marcos a desarrollar su potencial. Priscila y Aquila le ayudaron a Apolos a desarrollar el potencial y le enseñaron. Y Apolos era un hombre versado en la palabra, pero necesitaba ser enseñado por esta pareja. Y Aquila era un ex esclavo. ¿Y saben qué? Apolos se dejó enseñar y él pudo seguir predicando. Así que hemos sido puestos por Dios para ayudar a otros a desarrollar al máximo, tanto en lo personal como en lo ministerial. Para que eso sea posible, debemos mirarlos, capacitarlos, enseñarlos, instruirlos como en la escuela. Aquí nosotros necesitamos, porque la iglesia es para eso. La sinagoga era la escuela del pueblo. Ahí se hacía culto y ahí también se enseñaba. Entonces es necesario capacitarlos, enseñarlos, instruirlos. Ese potencial en cada uno de nosotros tiene que salir a luz para que podamos ensanchar las estacas. Y hay una recomendación en esa porción de la Escritura: no sean escasos. Quiere decir, no sean insuficientes, no sean cortos, no sean ridículos. Hay que preparar líderes, hay que enseñarles a sacar su potencial, porque la tienda se va a ensanchar y los líderes son las estacas. Los líderes son un regalo de Dios para la iglesia, porque en la iglesia el liderazgo no tiene que estar en competencia, tiene que aprender a trabajar como equipo. Hay que desarrollar su potencial, hay que enseñarles a tener objetivos claros, hay que enseñarles a desarrollar su mente hacia su potencial y quitar todo pensamiento de fracaso. Hay que convertirse no solo en su mentor, sino en su ejemplo, en su modelo. Hay que enseñarles inclusive a desarrollar su autoimagen. Entonces concluimos con esto. Jesús sabía que sus discípulos tenían potencial, pero también sabía que iban a cometer muchos errores. Trabajó en ellos, fue paciente, los llamó, los amó, los preparó y los despachó. Eso es lo mismo que Él hace con nosotros. Y nosotros tenemos que hacer con otros. El Señor Jesús nos ve realizados, transformados, nos ve con los ojos de la fe. Así que no perdamos el tiempo. Para que aprendamos a ser buenos administradores, no hay límite de edad. Todos tenemos ese potencial. Solamente hay que recordar que lo que pensamos determina nuestro potencial. Todo lo que el hombre piense, dice la Escritura, eso es él. En realidad, eso es lo que debemos cambiar. Reemplazar los pensamientos errados, los pensamientos negativos, con pensamientos renovados por la palabra de Dios. Y esto no es una sugerencia, es una orden. Transformaos, dice, cambien su manera de pensar. ¿Cómo? Uno pregunta, leyendo la Escritura.
Ella va cambiando nuestros pensamientos, va renovando nuestra vida, nos da entendimiento, nos da sabiduría. Somos parte, escúchelo bien, de una generación diferente. Somos parte de una nueva generación que va a cambiar el curso de la historia de la iglesia en este país. Así que es hora de que nos levantemos, pero en el poder de Dios, sabiendo cuál es nuestro lugar y nuestro rol en los planes de Dios en la sociedad actual. Ya que para esta hora hemos llegado hasta aquí. ¿Usted cree que Dios se equivocó? Dice la Escritura que todo lo hace en su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener un corazón agradecido con Dios. Póngase de pie. Así que si quieres, repite conmigo, porque esta noche es sumamente importante. Vas a aprender a manejarte bajo las direcciones de Dios. Vas a entender lo que Dios determina, lo que Dios enseña, lo que Dios guía y lo que Dios quiere. Y entonces tu vida va a cambiar. Te vas a hacer sensible al Espíritu de Dios. Así que si hay en este lugar alguna persona que todavía no entró en el reino, quiero decirles que la puerta está abierta y se llama Jesucristo. Y no me diga yo soy muy pecador, a mí no me va a aceptar. Quiero decirle que no hay pecado, por grande que sea, que la sangre de Cristo no pueda borrar. Él ha dicho en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que no importa la negrura de tu pecado, la suciedad de tu pecado, la sangre de Cristo es suficiente. Y si quieres en esta hora, levanta tu mano ahí donde estás, para que Jesús te limpie con su sangre y el Padre te acepte como hijo. Repetí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador y por esa causa te pido que me perdones. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame de esta maldad, límpiame de mis pecados, Dios. Yo sé que te he ofendido de muchas maneras. Y no solamente te he ofendido, que vivo ofendiéndote y lastimando tu corazón. Pero yo te pido, Dios, que me perdones. Reconozco que el pago del pecado es la muerte. Y que por eso fuiste a la cruz por mí. Lo reconozco, Dios. Y quiero ser perdonado. Quiero que el Padre me adopte como hijo, como hija tuya. Y quiero que tu Espíritu Santo me ponga un sello en la frente que diga ese sello, propiedad de Dios. Y ayúdame, Dios, a ser agradecido contigo, a no olvidarme de tus beneficios, a no olvidarme de lo que has hecho conmigo. Me estás aceptando como hijo y estás escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Gracias por el sello de tu Espíritu Santo. Ese sello que dice propiedad de Dios. Yo declaro que soy propiedad tuya. Y por eso te pido que me ayudes a vivir diferente, a vivir en la plenitud de tu Espíritu, a entender tus propósitos para mi vida hoy y a cambiar a través de tu palabra. Te bendigo, Dios, en esta hora, porque estaba determinado desde la eternidad que yo escucharía este mensaje hoy. Ahora trae paz a mi corazón. Aleluya. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.